Muchos creen que para avanzar en la vida deben estar pendientes de lo que los demás piensan, compararse constantemente y buscar aprobación externa. Se levantan cada mañana preguntándose, ¿qué dirán de mí si hago esto? ¿Cómo me verán si fallo? ¿Qué pensarán si decido cambiar de rumbo? Y lo más triste es que viven atrapados en un espejo deformado, en una ilusión construida por las opiniones ajenas. Su valor parece medirse por los comentarios que reciben, por la cantidad de personas que aplauden sus pasos o por la imagen que proyectan hacia afuera. Déjeme decirle algo, esa es una de las mentiras más destructivas de nuestro tiempo. Cuando usted depende de la mirada de los demás, nunca es libre. Cuando su vida se rige por comparaciones, siempre estará en desventaja. Y cuando se obsesiona con encajar, lo que realmente está haciendo es renunciar a lo que lo hace único. El primer gran paso hacia la libertad personal y hacia el éxito verdadero es atreverse a soltar esa carga. Mirar hacia adentro en lugar de mirar hacia afuera. No en lo que otros hacen, no en lo que otros opinan, no en lo que los demás muestran en redes o aparentan en reuniones sociales. La verdadera transformación comienza en silencio, en ese espacio íntimo donde nadie lo ve, pero donde usted se enfrenta a sí mismo con honestidad. Desde niños se nos entrena para competir y compararnos. Nos enseñan a medir nuestra valía por notas, por trofeos, por elogios o críticas. Si otro corre más rápido, sentimos que valemos menos. Si otro logra antes un objetivo, sentimos que estamos retrasados. Esa costumbre, si no se rompe, se convierte en una prisión mental. Y lo más peligroso es que esa prisión no tiene barrotes visibles. Usted puede estar rodeado de éxito, de comodidades, incluso de admiración, pero si dentro de su mente sigue midiendo su vida con la regla de otros, seguirá siendo un prisionero. Siempre habrá alguien con más dinero, más juventud, más fuerza, más talento o más oportunidades. Siempre. Y si ese es el estándar con el que mide su valor, entonces siempre perderá. Pero cuando gira la mirada hacia adentro y se pregunta, ¿qué puedo mejorar hoy respecto a ayer? ¿Qué nueva disciplina puedo adoptar? ¿Qué hábito puedo eliminar? ¿Qué actitud puedo cultivar? Entonces empieza a construir su vida sobre un terreno firme. La única competencia real es con usted mismo. Con la versión de ayer, con sus límites pasados, con sus excusas. El hombre que se compara con otro siempre pierde, porque juega un juego que no le pertenece. Pero el hombre que se mide por su propio progreso siempre gana, porque cada paso, por pequeño que sea, es una victoria que nadie le puede arrebatar. Por eso quiero que grabe esto en su mente. El inicio del verdadero poder está en soltar la necesidad de aprobación, en dejar de correr detrás de la validación externa y en comenzar a vivir bajo su propio estándar. Usted no vino a esta vida para ser copia, vino para ser original. Y el día que lo entienda, ese día empezará realmente a caminar hacia la grandeza. Cuando uno decide dejar atrás la comparación y la necesidad de aprobación, comienza un viaje distinto, el de la construcción de la autoestima verdadera. Porque hay una gran diferencia entre tener confianza superficial, la que depende de elogios, aplausos o resultados visibles, y la confianza profunda, que surge del trabajo silencioso y disciplinado que usted hace cada día consigo mismo. La autoestima auténtica no nace de lo que otros le dicen, sino de la certeza de que está cumpliendo con lo que se prometió a sí mismo. Cada vez que establece un objetivo y lo cumple, aunque sea pequeño, su mente graba un mensaje: puedo confiar en mí. Y cada vez que rompe una excusa, aunque nadie lo sepa, está construyendo un cimiento de seguridad que ningún comentario externo puede derribar. El problema de muchos es que buscan esa confianza en la validación ajena, esperan el reconocimiento de sus jefes, de sus amigos, de su familia o incluso de desconocidos en Internet. Y lo que no entienden es que mientras su valor dependa de algo tan frágil, vivirán en una montaña rusa emocional. Hoy serán fuertes si los aplauden, mañana se derrumbarán si los critican. Pero cuando la fuente de confianza está en su disciplina personal, en sus hábitos y en su crecimiento, se vuelve inquebrantable. Por eso, si quiere empezar a elevar su vida, comience por cumplir pequeñas promesas que se hace a diario. Levantarse a la hora que dijo, estudiar lo que se propuso, cuidar su cuerpo como prometió, leer esas páginas que decidió leer. Son detalles que parecen mínimos, pero que, repetidos con constancia, construyen la base de la fortaleza interior. Y esa fortaleza es la que lo liberará de la necesidad de compararse con otros, porque ya no tendrá que demostrar nada a nadie, sabrá en su interior que está avanzando, y eso basta. Cuando uno empieza a vivir desde esa fortaleza interior y no desde la validación externa, descubre algo sorprendente: la vida se vuelve más simple y más poderosa al mismo tiempo. Simple, porque ya no necesita gastar energía en demostrar nada a nadie. Y poderosa, porque toda su atención se enfoca en lo que realmente importa: sus hábitos, su disciplina y su visión personal.
El problema es que la mayoría de las personas malgastan su energía en distracciones. Se comparan, critican, envidian, opinan sobre lo que otros hacen, y en ese proceso descuidan lo más importante: construir su propio camino. La mente es como un jardín. Si se dedica a observar los jardines ajenos, el suyo se llena de maleza. Pero si riega, cuida y trabaja en el suyo, tarde o temprano dará frutos abundantes. Así funciona el éxito. No se logra mirando al de al lado, sino cultivando lo que uno mismo tiene. Ahora bien, no se trata de ignorar el mundo externo ni de cerrar los ojos ante lo que otros logran. Se trata de usarlo como inspiración, no como comparación. Una persona que avanza puede ser un espejo que le recuerde lo que usted también puede conseguir, pero jamás una vara para disminuirse. La diferencia está en la actitud. Lo usa como motivo de crecimiento o como excusa para sentirse menos. Esa decisión marcará la calidad de su vida. El cambio real ocurre cuando transforma la envidia en aprendizaje. En lugar de preguntarse ¿por qué él tiene lo que yo no tengo?, empiece a preguntarse ¿qué puedo aprender de lo que hizo? ¿Qué hábitos aplicó que yo aún no aplico? ¿Qué sacrificios aceptó que yo todavía evito? Esa mentalidad lo coloca en posición de crecer en lugar de quedarse estancado. Porque recuerde esto: la vida no recompensa la comparación, recompensa la acción. Puede pasar horas enteras mirando lo que otros hacen, pero nada cambia hasta que usted decide mover un dedo. Y cuando la energía que antes gastaba en comparaciones la invierte en trabajo personal, los resultados empiezan a hablar por sí solos. Cuando usted empieza a transformar la comparación en acción, ocurre algo extraordinario: recupera el control de su vida. Porque el mayor problema de las personas que viven mirando hacia afuera es que terminan siendo esclavas de lo que no pueden controlar. No pueden controlar lo que otros hacen, cuánto ganan, cómo se ven o qué oportunidades reciben. Pero sí pueden controlar cómo reaccionan, cuánto trabajan, qué hábitos forman y cómo utilizan su tiempo. Este principio es uno de los más poderosos que existen: enfocarse únicamente en lo que depende de usted. Los grandes líderes, los grandes empresarios, los grandes artistas tienen algo en común: no pierden energía en lo incontrolable. Saben que preocuparse por lo que otros hacen es como tratar de detener el viento con las manos. Es inútil. Pero dirigir la energía hacia lo que uno mismo puede cambiar es lo que abre las puertas al progreso real. Imagine por un momento todo lo que podría lograr si dejara de preocuparse por las opiniones ajenas y comenzara a invertir ese tiempo en su propia preparación. Piense en las horas que se pierden en redes sociales comparando vidas irreales. Piense en la energía que se gasta en conversaciones sin sentido criticando a otros. Si toda esa fuerza se redirigiera hacia el aprendizaje, el desarrollo de nuevas habilidades, el cuidado de la salud o la construcción de relaciones valiosas, su vida daría un giro completo en pocos meses. La clave está en hacerse la pregunta correcta cada día: ¿qué puedo hacer hoy que dependa solo de mí? Esa pregunta cambia el enfoque. En lugar de quejarse de lo que no tiene, lo impulsa a actuar con lo que ya posee. En lugar de mirar con envidia, lo inspira a crear con sus propias manos. Y en lugar de sentirse víctima de las circunstancias, lo convierte en protagonista de su destino. Recuerde: el hombre que desperdicia su energía en lo incontrolable se debilita. El hombre que enfoca su energía en lo que depende de él, se fortalece. Y es esa fortaleza interior, cultivada día tras día, la que lo separará de la multitud. Porque mientras la mayoría gasta su vida observando, usted estará construyendo. Y esa diferencia, tarde o temprano, se verá reflejada en sus resultados. Una de las verdades más duras de aceptar es que el progreso real siempre exige responsabilidad. Y responsabilidad significa dejar de culpar. Mientras usted siga culpando a otros de lo que no ha conseguido, seguirá atado a una vida sin resultados. Es más fácil decir no puedo porque mis padres no me apoyaron, porque no tengo recursos, porque no nací en el lugar correcto. Pero esa actitud, aunque cómoda, lo condena a permanecer igual. La responsabilidad personal es la puerta hacia la libertad. Cuando acepta que todo lo que ocurre en su vida, bueno o malo, es en última instancia consecuencia de sus decisiones, de cómo piensa, de cómo actúa, de cómo responde, se coloca en posición de poder. Porque si usted lo creó, usted también puede cambiarlo. El que culpa se convierte en víctima, el que asume responsabilidad se convierte en dueño de su destino. Piense en esto: dos personas pueden vivir exactamente la misma situación difícil, pero reaccionar de forma completamente opuesta. Una usará la excusa de su entorno para rendirse, y la otra usará esa misma dificultad como motivo para crecer. ¿Cuál es la diferencia? La actitud frente a la responsabilidad. El primero se siente impotente porque cree que todo depende de factores externos,
El segundo se fortalece porque entiende que su reacción depende solo de él. Aquí es donde la mayoría se queda estancada. Esperan que alguien venga a rescatarlos, que aparezca una oportunidad milagrosa, que cambien las circunstancias externas antes de moverse. Pero los grandes triunfadores no esperan nada de nadie. Ellos deciden actuar hoy con lo que tienen, aunque sea poco, porque saben que el poder está en dar el primer paso, no en esperar el momento perfecto. Quiero que grabe esto en su mente: la vida nunca mejora para quien se queja, solo mejora para quien actúa. Si dedica su tiempo a buscar culpables, encontrará miles. Pero si dedica ese mismo tiempo a buscar soluciones, encontrará resultados. La pregunta es, ¿en qué decide enfocar su energía? Porque ese enfoque determinará si su vida se expande o se estanca. Cuando usted asume la responsabilidad total de su vida, comienza a descubrir el verdadero poder de sus hábitos. Porque no son las grandes decisiones aisladas las que determinan su destino, sino las pequeñas elecciones repetidas cada día. La persona que hoy disfruta de éxito financiero, de salud o de relaciones sólidas no llegó allí por un solo gran momento de suerte, sino por la acumulación de hábitos constantes que lo llevaron a ese resultado. El problema es que muchos esperan cambios gigantes con esfuerzos mínimos. Quieren transformar su vida de la noche a la mañana, sin entender que la grandeza se construye con pasos pequeños, repetidos con disciplina. Piense en un atleta: no logra su nivel de excelencia por un solo entrenamiento intenso, sino por años de constancia diaria. Lo mismo ocurre en cualquier área de su vida. Cada acción, por insignificante que parezca, es una semilla que tarde o temprano dará fruto. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados está en lo que hacen en silencio, cuando nadie los ve. Ahí es donde se revela el compromiso real. No se trata de impresionar a otros con esfuerzos visibles, sino de ser fiel a uno mismo cuando no hay aplausos. Porque el hábito que practica en privado será el que determine lo que logre en público. Por eso, si quiere transformar su vida, empiece por observar su rutina diaria. Pregúntese con sinceridad: ¿me acercan mis hábitos a la persona que quiero ser o me alejan de ella? Si cada día dedica tiempo a aprender, a trabajar en su cuerpo, a cuidar su mente y a avanzar en sus proyectos, aunque sea un poco, está construyendo un futuro poderoso. Pero si dedica ese tiempo a distracciones, excusas o comparaciones, no debe sorprenderse si su vida sigue igual en los próximos años. La clave está en recordar que los hábitos son acumulativos. No hay neutralidad, cada día lo acerca o lo aleja de su meta. No existe el estancamiento verdadero, porque aun cuando usted cree que no pasa nada, sus hábitos lo están llevando en una dirección. Y solo usted decide hacia dónde. Cuando hablamos de hábitos, no podemos olvidar que detrás de ellos existe algo aún más poderoso: la mentalidad. Porque un hábito no es más que la manifestación visible de un pensamiento que se repite. Si usted quiere cambiar lo que hace, primero debe cambiar lo que cree. Piénselo: una persona que en su interior repite frases como "no puedo", "no merezco", "nunca lo lograré", inevitablemente actuará de acuerdo con esas creencias. Aunque intente forzarse a nuevos comportamientos, tarde o temprano su mente lo llevará de regreso a lo que considera normal para él. En cambio, aquel que alimenta pensamientos de posibilidad, disciplina y confianza, aunque todavía no tenga los resultados, ya está preparando el terreno para que esos resultados lleguen. La mente funciona como un imán, atrae aquello en lo que se enfoca constantemente. Si se enfoca en problemas, encontrará más problemas. Si se enfoca en oportunidades, empezará a ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Y lo más interesante es que esto no ocurre por magia, sino porque la atención dirige sus decisiones. El que cree que no puede, ni siquiera lo intenta. El que cree que sí puede, da un paso, y ese paso abre puertas que estaban cerradas para el que nunca lo intentó. Pero aquí está la trampa en la que caen muchos. Creen que basta con pensar positivo y repetir frases motivadoras. No. La mentalidad positiva sin acción es solo una ilusión. Lo que verdaderamente transforma es el pensamiento unido al hábito. Es decir, creer que puede, y luego actuar de acuerdo con esa creencia, todos los días. Esa es la fórmula que cambia destinos. Déjeme ponerle un ejemplo sencillo. Imagine dos personas que deciden emprender. Una piensa: es demasiado difícil, seguro fracaso. La otra piensa: será difícil, pero aprenderé y lo lograré. El primero, condicionado por su creencia, avanza con miedo, se rinde ante el primer obstáculo y confirma su idea de que no podía. El segundo, fortalecido por su mentalidad, persiste, aprende de los errores y poco a poco construye algo sólido. ¿La diferencia? No era el talento, no eran los recursos, era la creencia con la que comenzaron. Por eso,
Si quiere crear una vida extraordinaria, empiece por cuidar las semillas que planta en su mente. Cada pensamiento repetido es una orden que su subconsciente obedece. Y si hoy sus resultados no son los que desea, no busque primero cambiar el entorno. Cambie la raíz, cambie la mentalidad. Porque cuando la raíz es fuerte y está bien dirigida, el fruto es inevitable. Una vez que entiende el poder de la mentalidad, el siguiente paso es aprender a dirigirla con intención. Porque si no controla su mente lo controlará a usted. Y créame, la mente descontrolada no lo lleva al éxito, sino al autosabotaje. El diálogo interno que mantiene cada día es determinante. Esas frases que repite en silencio, muchas veces sin darse cuenta, moldean su identidad. Si constantemente se dice no soy disciplinado, siempre me distraigo, nunca termino lo que empiezo, su cerebro lo acepta como verdad y actúa en consecuencia. Pero si empieza a repetirse tengo control de mi vida, puedo concentrarme, soy capaz de terminar lo que comienzo, su mente comienza a alinearse con esa nueva realidad. Ahora bien, no basta con afirmarlo una vez. Igual que el agua no moldea la piedra en un solo golpe, sino en miles de caídas constantes, la mente necesita repetición diaria para cambiar. Cada pensamiento repetido abre un surco en su cerebro, y esos surcos se convierten en autopistas mentales. Si alimenta su mente con ideas de fuerza y confianza, esas autopistas lo llevarán hacia la acción positiva casi de manera automática. Muchos subestiman este poder porque esperan cambios inmediatos. Quieren pensar positivo 2 días y ver resultados en una semana. Pero la transformación verdadera requiere paciencia. Así como un músculo necesita entrenarse durante meses para ganar fuerza, la mente necesita ser entrenada a diario para crear nuevas conexiones. No es un evento, es un proceso. Y aquí aparece la gran ventaja. Cuando usted entrena su mentalidad de manera constante, llega un punto en el que lo que antes era un esfuerzo se convierte en su estado natural. Lo que antes le parecía difícil, ahora fluye sin resistencia. Ya no necesita luchar contra usted mismo, porque sus pensamientos, sus hábitos y sus acciones trabajan en la misma dirección. Esa es la verdadera libertad interior, cuando su mente deja de ser su enemiga y se convierte en su aliada. Por eso, cada día, al levantarse, pregúntese, ¿qué pensamientos estoy eligiendo hoy? ¿Me acercan a la persona que quiero ser o me alejan de ella? Esa simple pregunta, repetida con honestidad, puede cambiar la trayectoria de toda su vida. Porque el éxito no comienza en lo que hace, comienza en lo que cree. Después de entrenar su mente, el siguiente paso para enfocarse solo en usted es aprender a proteger su energía. La energía es el recurso más valioso que posee, porque sin ella no hay disciplina, no hay acción, no hay crecimiento. Y, sin embargo, la mayoría la desperdicia en distracciones, en preocupaciones por otros o en ambientes que lo drenan. Proteger su energía significa aprender a decir no sin culpa. Decir no a compromisos que no lo acercan a sus metas, a personas que no aportan, a conversaciones que no suman. No se trata de ser frío o egoísta, se trata de ser consciente del precio de cada minuto de su tiempo y de cada gota de su fuerza. Cada sí que dice sin pensar en usted es un sí robado de su propósito. Cada no que aprende a dar es un paso hacia la vida que desea construir. Esto también implica elegir cuidadosamente sus relaciones y ambientes. Rodéese de personas que lo inspiren, que lo impulsen, que respeten su visión. Aléjese de quienes lo distraen, lo critican sin fundamento o le restan energía. La mayoría teme perder amistades al poner límites, pero perder conexiones tóxicas siempre deja espacio para lo que verdaderamente importa. Aprender a priorizar su círculo cercano no es soledad, es estrategia. Otro aspecto clave es aprender a disfrutar de la soledad productiva. La mayoría de las personas evita estar a solas consigo misma porque no sabe cómo enfrentarse a sus propios pensamientos. Pero la soledad bien utilizada es un terreno de crecimiento incomparable. Permite claridad, reflexión y fuerza interior. Allí puede escuchar su voz interna, evaluar sus hábitos, reforzar su disciplina y planificar su día sin interferencias externas. Finalmente, enfocarse en usted implica practicar la resiliencia frente a las críticas. No importa cuánto crezca, siempre habrá quien lo juzgue, quien lo malinterprete o quien intente desanimarlo. Pero la fortaleza de un hombre no se mide por la ausencia de críticas, sino por su capacidad de mantener el rumbo sin depender de la aprobación externa. Aprender a escuchar con discernimiento y a ignorar lo que no le sirve es uno de los mayores actos de autodominio. El 10º paso para enfocarse solo en usted es comprender que la verdadera libertad proviene de convertir su propósito en la prioridad absoluta. Porque mientras viva pendiente de lo que otros piensan, de lo que otros hacen o de lo que esperan de usted, su vida seguirá controlada por factores externos.
El hombre que se enfoca en sí mismo, aprende a levantar un muro invisible entre él y todo ese ruido. Este muro no es aislamiento, es protección. Es la capacidad de caminar con claridad, sin necesidad de que otros lo sigan, sin buscar aprobación, sin distraerse con comparaciones. Cada decisión, cada acción y cada pensamiento se alinea con su visión, y nada ni nadie puede desviarlo de su camino. Ese nivel de enfoque no es común, porque exige sacrificios y disciplina que muchos no están dispuestos a sostener, pero es la única vía hacia una vida extraordinaria. Convertirse en un hombre centrado en su propósito también implica transformar su identidad. No basta con hacer ajustes superficiales, debe renacer cada día en cada decisión que toma. Ser alguien que respeta su palabra aunque nadie lo vea, que mantiene su disciplina aun cuando nadie lo aplauda, que elige la incomodidad del crecimiento por encima de la comodidad de la mediocridad. Esta transformación es radical porque lo obliga a dejar atrás al hombre que fue y dar nacimiento al hombre que puede llegar a ser. Finalmente, enfocarse en usted requiere aceptar la soledad como parte natural del camino. Se apartará de círculos donde antes encajaba, dejará atrás relaciones que no comparten su visión, y será señalado como distinto. Esa incomodidad duele, pero es precisamente allí donde nace la fortaleza inquebrantable, donde se forja la claridad que lo distingue. El hombre común huye de esa incomodidad y se queda estancado. El que paga el precio, se queda, se fortalece y al final, descubre que esa soledad no era un vacío, era el terreno donde su carácter se convirtió en roca sólida. A medida que se acerca al final de este camino, debe comprender que enfocarse en usted mismo no significa desconectarse del mundo, sino construir una base sólida para enfrentarlo. Mientras otros gastan su energía tratando de complacer, usted estará invirtiendo en la única persona que realmente puede transformar su vida, usted mismo. Cada decisión, cada hábito y cada pensamiento deben alinearse con su propósito, y no con la expectativa de otros. Esto también implica asumir plena responsabilidad de su vida. Nada de lo que ocurre fuera de usted puede excusar sus resultados. Cada éxito, cada fracaso, cada aprendizaje, surge de las decisiones que toma. Esa responsabilidad es pesada, porque elimina excusas y demanda disciplina constante, pero también es liberadora, porque entiende que si usted es el problema, también es la solución. La libertad real nace cuando deja de culpar al mundo y empieza a gobernarse a sí mismo. Otro aspecto esencial es aprender a celebrar sus propios logros, aunque nadie más los note. La mayoría minimiza sus avances porque alguien más logró algo mayor o más rápido. Pero cada hábito mantenido, cada meta alcanzada y cada día que no se rindió es una victoria real. Reconocerlo fortalece la motivación interna y alimenta el impulso para seguir avanzando. No necesita aplausos, necesita resultados, y esos resultados se construyen silenciosamente, paso a paso. Finalmente, enfocar su vida en usted mismo exige valentía para soportar la incomodidad de ser distinto. Dejar de competir con otros, dejar de buscar aprobación, y caminar a su propio ritmo puede hacerlo blanco de críticas, burlas o incomprensión. Ese es el precio de la grandeza, porque la mayoría prefiere la comodidad de encajar y permanecer en la mediocridad. Pero usted, al elegir la autenticidad y la disciplina, se separa del promedio y crea un camino que solo pocos se atreven a recorrer. Finalmente, recuerde esto con absoluta claridad: el mundo siempre tendrá ruido, críticas, distracciones y expectativas que intentarán desviarlo. Pero nada de eso tiene poder sobre usted si ha aprendido a enfocarse únicamente en sí mismo. Cuando vive con esa claridad, el ruido se convierte en silencio, las críticas en motivación y la soledad en fuerza. Esa es la diferencia entre los hombres comunes y los grandes. Los primeros viven pendientes de todos, los segundos se concentran en ellos mismos. Al enfocarse en usted, descubre que su único rival es usted mismo. La competencia externa se vuelve irrelevante, la verdadera batalla siempre está dentro de su mente, en sus hábitos y en su disciplina diaria. Cada día dedicado a fortalecerse, cada minuto invertido en crecer, construye la persona que puede enfrentar cualquier desafío, superar cualquier obstáculo y alcanzar metas que otros ni siquiera imaginan. El progreso silencioso, constante y deliberado es lo que finalmente separa al promedio del extraordinario. Recuerde que el enfoque absoluto no es un lujo ni un capricho, es una responsabilidad. Nadie más cargará con sus fracasos, nadie más celebrará sus victorias, y nadie más vivirá su vida por usted. Cada decisión que toma, cada sacrificio que soporta, cada hábito que construye, es un ladrillo en la construcción de su destino. Y cuando domina su enfoque, domina su vida, y esa es la forma en que se alcanza la verdadera libertad y el éxito duradero. En conclusión, vivir enfocado en usted mismo significa elegir la autenticidad, la disciplina y la claridad por encima de la comodidad, las expectativas ajenas y la aprobación externa.
Significa caminar su camino con firmeza, sostener sus principios incluso cuando otros no los entienden, y construir día a día la mejor versión de usted. Los hombres que pagan este precio no solo alcanzan sus metas, se convierten en hombres imposibles de ignorar, hombres que viven con propósito y dejan una huella que trasciende cualquier reconocimiento externo.